Un gran saludo para cada uno de ustedes. Gracia y paz, como decimos en la IB7, como decimos el grupo de Somisud también. Estamos muy contentos que nuevamente nos puedas estar visitando. En esta oportunidad quiero hablarte un poquito más en profundidad de lo que estuvimos hablando acerca de eh, las personas con apariencia de piedad. Nos centramos en el libro de Timoteo, en 2 de Timoteo 3, ¿verdad? Del 1 al 5, pero en esta oportunidad quiero que eh, nos posicionemos nuevamente en este tema, pero principalmente en el verso 5, y de ahí vamos a sacar algunas instrucciones más, ¿ya? En el contexto que estábamos conversando, habla de las características de los hombres en los últimos tiempos. Y yo te mencionaba de que muchas veces nosotros como cristianos ponemos mucho énfasis en las características de las señales de los últimos tiempos, las señales de la naturaleza, las señales de los cielos, las señales en el mar, las señales de algunos imperios, de algunos reinos, de algunos gobiernos, pero nunca nos ponemos a mirar lo que nosotros como hombres vamos a estar presentando. Entonces, por eso es que es importante que también lo miremos. Es por eso que te estoy invitando a que en este contexto, ya habíamos dado el contexto, pero para quien no vio el primer mensaje, el primer video, es que aquí aparecen una serie de características, un perfil de una persona del último tiempo que se presenta desde el verso 1 hasta el 4. Y ya en el verso 5 es donde vamos a centrarnos. Nos dice un cristiano que vive de las apariencias. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Que a aquellos que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a esos evita. Hay muchos hermanos dentro de nuestras congregaciones que tienen una apariencia de piedad, que están más preocupados de lo externo y ponen énfasis en lo externo. ¿Te has fijado que algunos líderes religiosos hacen mucho énfasis en la corbata, en los aros en las mujeres, en que la mujer se pinte, en que esto otro, que el zapato, que la falda, que esto otro? Más preocupado de lo externo, de lo que reflejamos, que de nuestras características internas como son mencionadas acá. Cada una de estas características que están aquí en los versículos anteriores tiene un antónimo también. Por ejemplo, los que son desobedientes a los padres, yo podría decir que en el caso del versículo 2 dice hombres que serían desobedientes a los padres. Podría decir al revés, hombres que son muy obedientes a sus padres. Por ejemplo, una característica importante de un cristiano. O, por ejemplo, ingratos. Aquí presenta en el mismo verso 2, dice que la característica de los hombres de los últimos tiempos van a ser ingratos. Pero si tú estás mirando a un cristiano muy agradecido, no tiene esa característica. O sea, es un cristiano real, agradecido, agradeciendo a Dios, agradecido del hermano, agradecido del líder de su iglesia, agradecido de las personas importantes. Entonces, cuando hablamos en el verso 5 de una persona que tendrá apariencia de piedad, una persona que está mirando lo externo, que está tratando de mostrar algo que no es, está mostrando, su foco está centrado en lo de afuera y no en trabajar su interior. Su foco está centrado en la imagen, en lo que yo puedo proyectar, pero finalmente negarán la eficacia de ella, negarán la eficacia de piedad, mostrando por apariencia que son piadosos, pero finalmente niegan la piedad. A estos evítalos. Características de ello. Mateo 23. Mateo 23, verso 25
dice lo siguiente, Mateo 23-25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Una persona centrada en lo externo, ¿cierto? Una persona centrada en la apariencia es una persona hipócrita. Aquí lo vemos en lo que Cristo está mencionándole y acusando a las escribas y los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, que son hipócritas, que por fuera están preocupados del vaso, del plato, pero por dentro, ¿cómo están? Llenos de robo, de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera quede limpio. ¿Qué estás limpiando tú? Estás preocupado de ir con la corbatita, el terno, ¿cierto? De que te vean bonito, que el zapato lustrado. La niña no se está pintando, se sacó los aritos, pero ¿y dónde está el pensamiento? ¿En qué estás enfocado? ¿En querer proyectar que tú eres un buen cristiano? No estoy diciendo que eso esté mal, el que en su corazón esté puesto que debe vestirse de una forma, la niña que quiere dejar los aros, quiere dejar algún tipo de vestimenta, como vemos algunas hermanas que dejan de teñirse el pelo, que esto otro, que se lo dejan largo, qué sé yo. Pero a lo mejor están más, quieren proyectar algo, pero que a veces en su corazón y en su discurso no ha cambiado nada. Eres hermano también, le ponemos más énfasis a las mujeres porque ellas son más hermosas que nosotros y se adornan mejor, se ven mejor. Pero también tenemos hermanos que por ponerse un tremendo terno, una corbata de seda, son mejores cristianos. En muchas denominaciones hay hermanos que no pueden pasar a la plataforma, no pueden pasar a un púlpito, no pueden sentarse adelante ni ir a hacer, ni tener una actividad litúrgica en la iglesia porque no llevan una corbata ni están vestidos con un terno. Como si eso fuese una señal de piedad. No estoy diciendo que sea malo, pero cuando tú estás centrado solamente en eso, te vuelves un hipócrita que está centrado solamente en lo externo. Y Cristo lo dice y se lo manifiesta a los fariseos, versículos 25 y 26. Hipócritas solo están preocupados en lo que presenta lo externo. Un vaso de que esté limpio por fuera, un plato que esté solamente limpio por fuera. Y no hay más preocupación de eso. En este sentido también, volviendo a segunda de Timoteo, desde el capítulo 3 en adelante, verso 6, dice, de ellos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas de diversas pasiones. Verso 7 dice, estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Verso 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también resisten a la verdad hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Verso 9, pero no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de ellos. ¿Cierto? Hombres centrados en un manto de religiosidad para trabajar en otro sentido. Hay un mensaje anterior a estos dos temas que estamos presentando que está centrado en cómo debemos hacer un desarrollo de la obra evangelizadora, de la obra misionera, y es que podemos trabajar de dos en dos. Pero muchas veces estos hermanos andan buscando estas oportunidades
se meten en las casas de los hermanos con otras intenciones, con un manto de religiosidad para trabajar con el sexo opuesto. No es lo ideal. Gran parte de los líderes religiosos han caído en este tema, porque no han sido precavidos, porque no han ido con un compañero, porque no han ido con su compañera, con su esposa, con su mujer a hacer esta labor, y van solos y se meten en las casas y hacen, quizás a lo mejor no buscándolo, pero se dejan ahí atrapar. He escuchado de tantos amigos, personas eh, que han querido presentar el Evangelio y terminan desarrollando otra situación. Yo no soy quien para juzgar, no tengo la moral para hablar sobre este tema, pero es un tema peligroso en el cual un varón, lo principal es que trabaje en una obra misionera con otros varones, que puedan, y las mujeres puedan trabajar con las mujeres para llevar ese pensamiento. O podamos hacerlo en grupos de personas para evitar las tentaciones, para evitar exponerse a algunas situaciones complejas. Entonces, en ese sentido hay que ser muy cuidadosos, hay que estar muy atentos a las tentaciones y a lo que el enemigo pueda poner en nuestro corazón. Y estar preocupados también de que estas características que nos presenta segunda de Timoteo 3, del verso 1 en adelante, no se puedan reflejar en nosotros. Tener ese cuidado, ¿cierto? Mucho cuidado con esta situación. Entonces, cuidado con ese manto religioso de algunos, con las características que pueden presentarse de hipocresía, ¿verdad? Quiero llevarte a Éxodo 7, que dice lo siguiente. Muchos de estos personas que tienen estas características, que presentan un manto religioso para desarrollar un trabajo misionero, que presentan una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Son cristianos que viven de apariencia. Cuidado, porque son así como presenta Éxodo 7, verso 11. Quiero que escuches esto. Entonces llamó también al faraón a los sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Son embaucadores, ¿verdad? Moisés y Aarón, en el contexto, para ponerte la claridad de este pensamiento, nos está contando la historia cuando van a visitar Moisés y Aarón al faraón y echan, ¿verdad?, la vara de Aarón delante del faraón y de su siervo, y este se convirtió en una serpiente, en una culebra, dice. Pero también estos hombres hicieron lo mismo. Tratan de esclavizar a las personas, tratan de, a través de sus manipulaciones, mostrar algo que es falso. Algo que es falso. Y no es porque sea falso el evangelio, no es porque sea falso una denominación, no es porque es el espíritu de esa iglesia no tenga el deseo de encontrar la verdad y que la verdad se refleja en sus miembros. Es simplemente porque muchos de los que desarrollamos una labor evangelística, una labor misionera, no estamos llenos del Espíritu Santo. Yo sé que a lo mejor en tu experiencia de vida te has encontrado con algunas personas, algunos pastores, algunos misioneros, algunos evangelistas que dejan mucho que desear.
Pero te voy a decir que no es culpa de la denominación, no es culpa del cristianismo que está ahí, no es culpa del deseo y el amor que se creó esa institución. Hay algunas instituciones que tienen 200, 400, 600 años, 500 años desde la Reforma Protestante, incluso algunas ya existían. Antes de Lutero ya habían otras agrupaciones que estaban trayendo la verdad, ¿cierto? Y están trabajando desde esa época. Tú puedes decir, tuve un encuentro con un hermano pentecostal, tuve un encuentro con un hermano bautista, tuve un encuentro con un hermano metodista que tal cosa. Incluso de la denominación tuya o mía, y se comportó así, se comportó así. Pero es principalmente porque tiene estas características de los hombres de los últimos tiempos. Pero no puedes culpar eh, al, a la denominación, a la iglesia, ni al cristianismo. No puedes meter en el mismo saco a todas las personas que tienen esta forma de actuar y que están más preocupados de las apariencias, de presentarse con una apariencia piadosa. O sea, tú dices, tuve un encuentro con un hermano cristiano X de tal denominación y me decepcionó y porque esto, otro, lo vi con otra situación. Incluso era un poco, eh, quería los recursos, esto, otro, que quería que yo lo ayudara en esto otro, que incluso se fijó en una de mis hijas, en mi señora, etcétera, no sé. Pero es porque esa persona tiene estas características, hipócrita, ¿cierto? Preocupado en lo externo, es un vaso limpio por fuera, preocupado de una apariencia, con las características de los versos 1 al 4. Pero no es porque esté representando primeramente a una denominación, y más que a una denominación cristiana, no está representando los valores ni los principios de Jesucristo. Es porque es como estas personas con deseos engañosos, falsos maestros, como eran aquellos de la época de Moisés, hombres que trabajaban para el faraón, que manipulaban situaciones y trataban de hacer lo mismo y trataban de reflejar el mismo poder de Dios, pero con mentiras, ¿cierto? Quiero llevarte a la escritura nuevamente en los versos 13, perdón, en el capítulo 13 de Mateo, capítulo 13 de Mateo, y vamos a mencionar lo que habíamos dicho en el tema anterior acerca de la cizaña, ¿cierto? Hablamos de la parábola del sembrador, la cual tú puedes estudiar del versículo 1 en adelante, pero yo me voy a tener en la explicación de nuestro Señor Jesucristo y te voy a poner un contexto primero, desde el verso 24 en adelante. Dice, le refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Te acuerdas que mencionamos esto en el tema anterior? En la noche vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba, ¿cierto? Cuando brotó el trigo, también apareció la cizaña, ambas se parecían. Entonces fueron los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Se dio cuenta, ¿cierto? Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Fíjate en esto que es muy importante.
un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. ¿Cuál es tu actitud frente a ese hermano o esa hermana que vive de apariencia y que tiene estas características de 2 de Timoteo 3? Tiene que ser la misma actitud del sembrador. Déjalos, déjalos. No sea que al momento de arrancar a la cizaña también arranques al trigo. Deja crecer juntamente el uno con el otro hasta la siega. Estamos hablando de los tiempos finales, como mencionábamos en el tema anterior. Hombres con estas características antes de que Cristo vuelva. Deja crecer juntamente el uno al otro cuando venga la siega, y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. ¿Qué es lo que pasará con la cizaña? Se recogerá primero, se tomará primero, se atará en manojos y será quemada. Eso es lo que pasará. El Señor luego habla o da otra explicación acerca de la semilla de mostaza, que él luego lo hace una pequeña parábola acerca de cómo es la levadura, y también explica por qué él usa las parábolas en este mismo capítulo. Y quiero saltarme esos pensamientos para llevarte al verso 36 en adelante, y dice lo siguiente, porque aquí viene la explicación de Cristo acerca de la cizaña. Entonces, después de despedir a la gente, mira lo que presenta el Señor. El Señor había estado conversando con las personas y presenta la parábola del sembrador, ¿cierto? Luego explica la parábola del trigo y la cizaña, ¿cierto? O sea, la cuenta, presenta la parábola de la mostaza y también la parábola de la levadura, y él explica por qué él usa las parábolas también. Por eso les dice por qué lo hace de esta manera. Lo hace y lo explica. Pero ya en el verso 36 se queda con su grupo, con ese grupo elegido, después de despedir a toda la multitud, a todas las personas, y dice que Jesús entra en la casa y se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos esta parábola de la cizaña del campo. ¿Ya? Habían entendido la del sembrador, habían entendido a lo mejor la semilla de mostaza, que era la levadura, y entendieron por qué el Señor estaba hablando de esta forma en parábolas. Pero igual quedaron dudas con el tema de la cizaña. Quizás no entendieron por qué el Señor, porque Él tenía que mantener personas ahí, ¿cierto? Hay trigo, hay cizaña, al final del tiempo se cortan primero una, la cizaña se amarra en manojos y se quema. Pero viene a la explicación de Cristo. Respondiendo les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, soy yo, Cristo. El campo es el mundo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. O sea, la buena semilla es el trigo, ¿cierto? Los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo, que también están en las congregaciones, como habíamos mencionado en el tema anterior. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega, el tiempo de la cosecha, está haciendo esa referencia a la siega, es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. De manera que así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este mundo.
Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol, y el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué mejor explicación? ¿Qué más te puedo explicar yo? Si Cristo lo está diciendo muy claro, cada uno de los personajes a quién representa y cómo sucederán las cosas. Más clarito echarle agua, como se dice en un dicho acá muy popular. Quiero, como decía la palabra, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo, quien hace esta explicación, quiero llevarte al libro de Juan, al Evangelio de Juan, en el capítulo 12, en el capítulo 12 de Juan. En el verso 24, y aquí te voy a decir cuál es el trigo verdadero. Dice: de cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cómo tenemos que ser los cristianos? ¿Cómo tenemos que ser los hijos de Dios? Decía claramente en la explicación de esta parábola, ¿cierto?, de la cizaña, decía que la buena semilla son los hijos de Dios, pero esta buena semilla tiene que morir, tú y yo tenemos que morir, pero morir al yo, para que podamos llevar fruto, para que podamos hacer un verdadero desarrollo evangelístico, para que podamos verdaderamente hacer una misión cristiana. Es que tú y yo tengamos que morir al yo. Si quieres o si no quieres tener aquellas características o el perfil de una persona de los últimos tiempos, como decía segunda de Timoteo 3, del verso 1 al 5, tienes que morir al yo. Es la única forma. Es la única forma. Pablo nos explica y nos habla de cómo es la gente del mundo en el último tiempo. Pablo lo explica porque él pensaba que ya estaban los tiempos. Él llega a decir también en Gálatas que la libertad está en Cristo, nuestro yo. Él es nuestro yo. Tú no puedes ser tu propio yo. Cristo tiene que ser. Y tenemos que morir a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros. La figura de Cristo tiene que estar en nosotros, su Espíritu Santo tiene que estar en nosotros y dejar el yo. Pablo es el padre espiritual de Timoteo, ¿cierto? Y le da esta explicación. Le da esta explicación que es muy fundamental, es muy importante. Le invita, ¿cierto?, a tener esos cuidados, a no caer frente a esta problemática, a tener ese comportamiento para cuidarnos, ¿cierto? Y dejar de tener esas características, ¿cierto?, que tienen los hombres del último tiempo. Nuevamente quiero volver a invitarte a que no pongas tanto el énfasis en las profecías, en cómo serán las señales de los últimos tiempos, en qué va a pasar en el cielo, en qué va a pasar en el mar, en qué va a pasar en la tierra, en qué va a pasar con el reino acá, con el reino allá, con este país, con este otro país, cómo serán las cosas, las guerras, esto otro, terremotos, hambre.
porque eso tú no lo vas a poder manejar, pero sí esto lo puedes manejar. El no tener estas características de los hombres de los últimos tiempos. Y como te mencioné en Gálatas, quiero invitarte a leer el capítulo 2 para ir terminando esta reflexión. Gálatas 2, versos 20 y 21 dice lo siguiente: Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Voy a leer el versículo 21 también, que dice: No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo tengo que morir. Tú y yo tenemos que morir a nuestras pasiones, tenemos que morir a esas características, tenemos que morir a la apariencia de piedad, tenemos que morir a estas características narcisistas que se presentan desde el versículo 1 al 5 en segunda de Timoteo 3. Tenemos que sacar la vanagloria, la soberbia, la blasfemia, la desobediencia a los padres, la ingratitud, la impiedad. Tenemos que sacar las calumnias, la crueldad, la traición, la impetuosidad, la avaricia. Cada uno de ellos debe salir de nuestro corazón para realmente ser una persona con características importantes para el último tiempo. Que sea Dios quien transforme tu vida, que sea Dios quien transforme mi vida y que realmente podamos morir a nuestras características naturales para volvernos a las características de Cristo, que éstas sean, para que nuestro afecto sea natural, porque de ahí emana la vida. Muchas gracias por escuchar esta reflexión y que pueda complementar con el mensaje anterior y que podamos poner el énfasis en nosotros, en el Evangelio en primer lugar, en segundo, en poder apartarnos, ¿cierto?, a evitar a los que tienen estas características, pero también en que el Señor se pose en nuestras vidas y sea Él quien viva en nosotros y no nosotros. Estar con Él juntamente crucificado, para que sea Dios quien viva en nosotros y realmente podamos hacer lo que Dios quiere. El último tiempo, sí. Yo creo, al igual que tú, que estamos viviendo los tiempos finales. Pero preocúpate de aquello que tú puedes manejar con la ayuda de Dios. Hay cosas que no comprenderás, que no entenderás, pero sí puedes manejar tu mente, tu personalidad, mejorar tu carácter, perfeccionar lo que el Señor te invita a que podamos hacer. Y eso tienes que hacerlo muriendo a ti mismo y que sea Dios quien trabaje en tu corazón. La semilla buena, como explica la parábola de la cizaña, es el trigo, pero el trigo debe morir para poder germinar. Pidámosle al Señor que podamos morir a nosotros mismos, a nuestro orgullo. Toda esta forma de ser de las personas de los últimos tiempos tiene que ver porque la apariencia de piedad está llena de orgullo. La apariencia, las personas centradas en la apariencia, que son narcisistas, que están centrados y viven en la apariencia, estamos llenos de orgullo. Y el orgullo hace y que surjan cada una de estas otras
multitud de características que hacen un perfil de un hombre de los últimos tiempos. Eso es lo que podemos transformar. Las guerras no las podemos manejar nosotros, a no ser que tú estés en un puesto de poder o seas el presidente de una gran nación. La hambruna no la podemos manejar, a no ser que seas tú un gran empresario que bota toneladas de alimentos en vez de compartirlas con otros. Los terremotos, las señales en la naturaleza, el calentamiento global y muchas otras cosas ya están inmanejables, por más que nosotros tratemos de hacer cosas, ya son principios de dolores. Pero sí puedes decidir morir al yo. Quiero invitarte para que podamos orar. Querido Padre Celestial, Señor, permite que cada uno de nosotros se transforme en una buena semilla, Señor. No, que no seamos una semilla de cizaña, sino que una semilla buena, una semilla de trigo. Pero para ello, Señor, tú tienes que transformar nuestro carácter, nuestra personalidad, transformar la forma de ser, quitar todo aquello malo que está en nosotros. Y eso solamente se va a dar en la medida que nosotros podamos morir a nosotros mismos. Que saquemos nuestro egoísmo, que saquemos nuestro ego, poder morir al yo. Y de esta forma, Señor, realmente podamos vivir como tú lo quieres, Señor. Pon tu Santo Espíritu, deposítalo en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos vivir según lo que tú quieres que vivamos, Señor. Muchas gracias, Señor, por darnos este espacio para reflexionarnos y muchas gracias por tu palabra que nos va instruyendo cada día. Todo esto te lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por aceptar esta invitación de escucharnos a través de Somisud y de la IB7, en los cuales estamos presentando estos mensajes que sean para honra y gloria tuya, que sean, para beneficio de tu vida espiritual y que sean para crecimiento, ¿cierto? Para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso quería decir. Te invito a que te puedas suscribir, te invito a que puedas compartir también estos mensajes y en la medida que te gusta, darle un me gusta también. Así que un abrazo desde la virtualidad, gracia y paz.